Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19. Soy Santiago López González. A continuación les presento el sumario de temas que tenemos para hoy. La pandemia ha dejado unas altas cifras de desempleo. Algunas comienzan ya a mejorar. Una nueva brecha también a nivel social y mucha desigualdad, así como nuevas condiciones laborales porque empezamos a utilizar el teletrabajo. Hablaremos del impacto que ha tenido la pandemia en el mundo laboral después de 10 meses de emergencia sanitaria. Dentro de la economía, si hay un sector que ha sido fuertemente afectado por la pandemia es el turismo. Su reactivación es de suma importancia para todos los países, pero este nuevo despegue está acompañado de una renovación de la industria y de un engranaje entre las autoridades, la industria privada y también los ciudadanos. Vamos a analizar el panorama. Y en varios países de América Latina, en medio de las restricciones, se preparan para la celebración del Día de los Muertos, una de las más importantes tradiciones de la región. Pero este año, como es de esperarse por la pandemia, será completamente diferente. Veremos cómo es el caso de México, que se prepara ya para conmemorar esta fecha. Comenzamos. Pues para iniciar, damos primero una mirada a la situación del continente americano hasta este cierre de semana. De acuerdo con la organización End Coronavirus, son cada vez menos los países de la región que parecen acertar en sus políticas para hacer frente a la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque el número de casos y de víctimas sigue aumentando. Esta organización divide en tres colores, ya se los hemos mostrado acá varias veces en este programa, de acuerdo al desempeño frente a la pandemia. En color verde, es decir, quienes están siendo exitosos, sobresalen algunos estados insulares, por ejemplo, Barbados, Dominica, Haití y San Cristóbal y Nieves. En color amarillo son los países que van sobrellevando esta crisis y han evidenciado una leve disminución en los casos y en el número de las víctimas. En esta categoría se destaca Bolivia y Trinidad y Tobago. Y lamentablemente, en color rojo, esta organización alerta a los países que deben tomar medidas urgentes para reducir sus curvas de contagio, hacer más número de pruebas y disminuir el número de fallecidos. Vemos que una buena parte del continente está perdiendo esta batalla y le cuesta un poco hacer frente a la pandemia. Lo vemos desde Argentina y Chile hasta Canadá, pasando por Paraguay, Venezuela, El Salvador, México, República Dominicana y Cuba, entre otros. Llama mucho la atención el caso de Costa Rica y de Uruguay, que en un momento estuvieron en el color verde y fueron reconocidos a nivel internacional y ahora son alertados sobre el rápido avance que tienen allí de contagios y de víctimas mortales. En nuestro continente, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia ya superaron la barrera del 1.000.000 de contagios. Con más de 20 millones de casos confirmados de COVID-19, que son cerca de la mitad del total mundial, la región de América Latina y también la región del Caribe son, digamos así, las más afectadas por la pandemia del COVID-19. 34 millones de empleos se han perdido a lo largo de estos meses en estas dos regiones, por lo que la Organización Internacional del Trabajo ha alertado sobre el posible aumento de desigualdades laborales, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes. Veamos. Alrededor de 34 millones de empleos se han perdido durante la pandemia en América Latina y el Caribe. Esto según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que también indicó que la crisis actual ha tenido un impacto inmediato sobre los países de la región, asociado al cierre de las economías y a las medidas de confinamiento y distanciamiento, lo que también ha llevado a una notoria caída en la demanda. Las mujeres y los jóvenes son los más afectados. El informe muestra que 1 de cada 6 jóvenes perdieron su trabajo desde la aparición del virus. Los jóvenes trabajadores entre las edades de 18 a 24 años y aquellos que trabajan en labores administrativas, en ventas, en artesanías o en servicios fueron particularmente afectados por la pérdida de trabajo. El Fondo Monetario Internacional prevé una caída del Producto Interno Bruto regional del 9,4%. En Perú, la reducción será del 13,9%, en México del 11%, en Argentina del 9,9%, en Brasil del 9,1% y en Colombia del 7,8%.
Una recuperación económica sostenible solo es posible si vencemos la pandemia y si la vencemos en todas partes. Es nuestro imperativo intensificar las medidas sanitarias vitales para facilitar el apoyo fiscal y monetario a los hogares y empresas. A pesar de que en los últimos meses se han mejorado las proyecciones económicas y laborales para 2021 en la región, la OIT asegura que en medio de la recuperación, el déficit de trabajo formal se hará más evidente para los jóvenes, las mujeres y los adultos con menores calificaciones. Expertos aseguran que la clave de la crisis que enfrenta la región es adoptar estrategias tempranas para atenuar los impactos, por lo que alientan a los gobiernos a fortalecer políticas que beneficien a trabajadores vulnerables y a pequeñas y medianas empresas, con el fin de evitar un panorama aún más grave en 2021. Para analizar este tema conversamos con Carmen Bueno. Ella es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Nos atiende desde la ciudad de Santiago, en Chile. Señora Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora en France 24. ¿Y cuáles son esas principales lecciones que deja en estos 10 meses de emergencia sanitaria la pandemia del coronavirus? Vemos que el desempleo claramente es una de las secuelas importantes que deja en la región. Hola, buenas noches, Santiago. Es difícil, la verdad, extraer lecciones de una situación en la que todavía estamos inmersos y que además plantea una gran incertidumbre respecto a su evolución, lo que genera inevitablemente mayores dificultades para conjeturar estas lecciones. No tenemos más que ver esa segunda ola del virus en Europa. Indudablemente el mercado de trabajo va a cambiar y va a cambiar notoriamente, y dada la profundidad de la crisis vamos a tener consecuencias a corto, medio y largo plazo. Quizá una lección importante es que aquellos países con una institucionalidad más fuerte, con menos informalidad laboral y con sistemas de protección social más consolidados, tanto respecto a su cobertura como al nivel de prestaciones, van a sufrir un menor impacto en la medida en que van a poder implementar políticas para sostener a las empresas, para sostener los puestos de trabajo y también para garantizar ingresos a los trabajadores y a las familias. Pero incluso también estamos viendo que países con mayores debilidades igualmente están adoptando de una manera rápida políticas en este sentido y que son coherentes con el marco general de políticas de respuesta que ha propuesto la OIT. Entonces, ¿cómo empezar a recuperar un poco los números? Porque igual, pues ya lo estamos diciendo, la pandemia continúa, no hay vacuna, no cambian las condiciones. Y la región de América Latina en particular tuvo un encuentro muy brusco con la implementación del teletrabajo porque no estaba habituada y no estaba preparada para este tipo de prácticas. ¿Cómo entonces revertir un poco las cosas? Bueno, yo creo que también en primer lugar es importante recordar que esta pandemia encontró a la región ya en un contexto de desaceleración económica y de ralentización, incluso en algunos casos reversión de algunas mejoras laborales que se habían venido observando en los últimos años. Y a esto además hay que sumarle algunas características estructurales como son la informalidad laboral, el nivel reducido de ingresos y las debilidades en los sistemas de protección social y de salud. Por lo tanto, no sorprende que el impacto de esta crisis mundial en la región vaya a ser especialmente virulento. Pero como hemos visto, algunos países que ya adoptaron medidas están ofreciendo ya algunas caídas en las cifras de desempleo. Y además se da esa circunstancia y es que pues hubo una de las medidas, de hecho, comúnmente adoptada por los países fue precisamente la adopción del teletrabajo y que fue de alguna forma un beneficio para seguir continuando con las actividades productivas, al menos las que podían ser realizadas y desarrolladas a través de esta modalidad, cumpliendo a su vez las restricciones sanitarias. Señora, bueno, precisamente sobre el tema del teletrabajo le quería preguntar qué tan desentendida estaba la región de América Latina con el teletrabajo como una práctica laboral común que ya incluso es habitual en algunos países del norte de Europa, por ejemplo en Suecia, en Noruega y en Dinamarca.
Yo no diría que al menos legislativamente estuviera tan desatendida. Al menos en mi país, en España, la regulación sobre el teletrabajo es bastante reciente. Forma parte de las respuestas a la pandemia. En cambio, algunos países de América Latina ya habían avanzado anteriormente en la regulación del teletrabajo o estaban en el proceso de avanzar. Sin ir más lejos, Colombia ya había regulado en el año 2008 las garantías sindicales y de seguridad social de los teletrabajadores. Perú también había avanzado en el 2013, Brasil, Costa Rica y únicamente algunos países que ya habían empezado los procesos regulatorios el año pasado los concluyeron a principios de este año, antes de que la pandemia llegara a la región, como es el caso de Panamá, de El Salvador y de Chile. Únicamente en el caso de Argentina se aprobó más recientemente en agosto y en Uruguay está todavía en proceso de tramitación parlamentaria. Por lo menos esa preparación normativa sí que existió. Sin embargo, no podemos obviar que, como usted decía, la transición fue muy brusca y esa nota, junto a otras características, hacen que quizá en el caso del teletrabajo en pandemia tengamos que hablar de un concepto distinto, como es el trabajo remoto obligatorio y excepcional, y no el teletrabajo, al menos como lo conocíamos con anterioridad a la pandemia. Importante esa aclaración que hace usted en esta última acotación. ¿Qué tan beneficioso ha sido para América Latina el teletrabajo? Tengamos en cuenta que aquí hay unas grandes desigualdades en cuanto a tecnología, acceso a Internet y en facilidad de acceso a nuevas tecnologías. Yo creo que el teletrabajo y el trabajo a distancia, como mencionábamos antes, ha sido una de las medidas más promovidas por los gobiernos, no solo en la región, sino a nivel mundial, durante esta crisis sanitaria para mantener empleos y para poder garantizar la continuidad de algunas actividades productivas que obviamente sí que permiten esta modalidad de organización del trabajo sobre la que nosotros hemos venido advirtiendo y tratando de impulsar nuevos marcos regulatorios desde prácticamente el año 2015. El teletrabajo, al menos el que se producía con anterioridad a la pandemia, ofrecía ventajas a los trabajadores. Los teletrabajadores encontraban en el teletrabajo una mejor forma de equilibrar y conciliar la vida profesional, la vida laboral con la vida familiar, de eliminar, por ejemplo, los desplazamientos a los lugares de trabajo, que en las grandes ciudades sabemos que suponían un gran problema. Y también para las empresas suponía la adopción de arreglos más flexibles en la jornada de trabajo. Sin embargo, es importante evitar que estas ventajas puedan convertirse en inconvenientes y generar una precarización laboral. Sí. Y por eso es importante que estos marcos normativos con los que se está avanzando en la región establezcan un catálogo de derechos laborales mínimos y que son exactamente los mismos que deberían garantizarse para el resto de los trabajadores. Con eso responde usted un poco mi siguiente pregunta sobre la regulación que es necesaria entonces para garantizarle cosas muy básicas a los empleados, así estén en trabajo en remoto. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces para organizar esos marcos de regulación para los países que todavía no lo tienen? ¿Cuáles son los aspectos que usted cree que deben ser fundamentales y que no deben de obviarse? Bueno, en primer lugar, como decíamos, a diferencia del teletrabajo en pandemia, el teletrabajo tradicional tiene un carácter voluntario. Y eso es algo que debería reflejarse en los nuevos marcos regulatorios. Debería garantizarse el derecho a un salario digno, a un régimen de protección social, por supuesto a una limitación de la jornada de trabajo y a su distribución, incluyendo, por ejemplo, como tiene en el caso de las legislaciones argentina, chilena y otras legislaciones en el mundo, el derecho a la desconexión digital, es decir, garantizar que el trabajador durante su descanso no está obligado a responder requerimientos por parte del empleador a través de distintas tecnologías de la información y comunicaciones. En el teletrabajo también se deberán garantizar condiciones de seguridad y salud laboral, incluyendo la salud mental, que puede verse especialmente deteriorada durante este régimen de teletrabajo en pandemia.
Habrá que regular también la obligación del empleador de proveer al trabajador de los equipos, de los medios y de todos los recursos que sean necesarios, y también la protección de los datos, el derecho a la intimidad del trabajador y sobre todo la posibilidad de sistemas de vigilancia que pueden afectar a los mismos y derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva. Señora Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Debo avanzar con otros temas que tenemos en el programa. Muchas gracias por explicarnos aquí a la teleaudiencia de France 24. Nos vamos ahora hasta Argentina. Allí las autoridades se vieron obligadas a desalojar a los residentes ilegales en un terreno baldío muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, la capital. Se trata de familias que abandonaron sus hogares por no tener la capacidad económica para pagar sus alquileres después de haber perdido sus empleos por el avance de la pandemia. Esta es la historia. Como si se tratara de una guerra civil. Una línea de policías fue acercándose lentamente. Decenas de personas los esperaban con escudos de plástico, piedras y palos. Cerca de 4.000 agentes fueron movilizados para vaciar este terreno baldío que se había convertido en el hogar de 1.200 familias. Se acercó un policía y me dijo que nos teníamos que retirar. Yo le dije que quería sacar mis cosas. Él me dijo que mañana iba a poder venir a sacar mis cosas. Entonces le pedí por favor que me dejara sacar leche, pañales y un poco de ropa para mis hijos y me fui. La llegada del COVID-19 a Argentina agudizó una recesión establecida en el país desde 2018. En total, cerca de 3.000 personas se asentaron en este campo y luego de dialogar con el gobierno provincial, algunas partieron voluntariamente, pero aún quedaban cerca de 200. El gobierno ha prometido subsidios de hasta $600 mensuales durante 6 meses y refugios temporales, pero esto no bastó para convencerlos a todos de partir. Al mismo tiempo, en la capital argentina, miembros de partidos de izquierda y activistas marcharon en contra del desalojo. Es decir, acá hay un repudio muy grande y es un repudio que se va a profundizar, porque acá se tiene que resolver no solo el problema de las familias que ahora están en la calle, sino también del resto de la calle que no ha encontrado quizás un canal para expresar esa desesperación de no poder llegar a fin de mes, no tener un techo donde dormir. En el primer trimestre del año, la tasa de desempleo en Argentina fue del 10,4%. Según las proyecciones de la consultora Ecolatina, la tasa para el segundo trimestre habría subido al 14%. Estados Unidos celebrará unos esperados comicios presidenciales el próximo 3 de noviembre. Unas elecciones marcadas por la pandemia que ha llevado a que sean adoptadas algunas medidas de bioseguridad y un impulso en mayor medida al voto anticipado. Este país lidera el ranking a nivel mundial en cuanto a la cantidad de contagios y de víctimas. El presidente Donald Trump indicó que los estados que cuentan con un gobernador demócrata son los más afectados por el coronavirus. Esta es una afirmación que no tiene ningún tipo de fundamento científico, pero veamos un poco más en detalle en el siguiente mapa que les vamos a presentar. Los 10 estados más afectados en su orden son California, con más de 920.000 casos. Es un estado que tiene un gobernador demócrata. Le siguen Texas y Florida, que están en poder de los republicanos. Nueva York e Illinois están en manos de los demócratas. Le sigue Georgia, en donde el gobernador es republicano. En la siguiente escala encontramos a Carolina del Norte, que está en manos de los demócratas, y Tennessee y Arizona, que están en manos de los republicanos. Finalmente cierra este top 10 New Jersey, que está en manos de los demócratas. Así vemos entonces que el top 10 está repartido en 5 para cada uno de los partidos. Ya sacarán entonces ustedes las conclusiones en cuanto a esa afirmación que ha hecho el presidente Donald Trump en cuanto a que los estados que están en peores condiciones son los que están gobernados por los demócratas. Mucho tinte político, vale la pena decir. Esto coincide también con que esta semana Estados Unidos superó los 9 millones de casos confirmados. Con más de 90.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, Estados Unidos se está hundiendo más en la crisis. El número de hospitalizaciones también está aumentando y la situación podría empeorar aún más. Nos enfrentamos a uno de los picos más altos que hemos tenido en toda la pandemia y 10 meses después del principio, todavía no estamos preparados.
no hay las pruebas que necesitamos. Hay muchos problemas con muchos brotes en muchas zonas del país y nos adentraremos en el otoño y el invierno, lo que por supuesto lo hará muy difícil. 12 estados registraron números récord de contagios el jueves, pero las estadísticas están aumentando en 47 de los 50 estados. El equipo de crisis de la Casa Blanca advierte que el virus se está extendiendo por todo el país. Las autoridades locales están tomando la delantera, como aquí en Wisconsin, donde se han abierto varios centros de pruebas. En Nuevo México se pide a los residentes que se sometan estrictamente a las normas sanitarias por temor al colapso de los hospitales. Una vez más, el número de pacientes está aumentando significativamente y está creciendo. Ya hemos triplicado el volumen de pacientes en el hospital en menos de un mes y continúa. Y los números son aún más altos ahora. Unos días antes de las elecciones, los llamados del candidato demócrata Joe Biden para hacer obligatorio el uso de la máscara en todo el país están ganando terreno. El destacado experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci dijo que apoya la idea, aunque es probable que tal medida sea cuestionada legalmente. El presidente Donald Trump, por su parte, aún no está convencido. Y si hay una industria afectada por la pandemia, es la industria turística, que a su vez involucra diferentes sectores como la aviación, los transportes, hotelería, restaurantes, turoperadores y producción local, por ejemplo, de las artesanías. ¿Cómo está la perspectiva de recuperación en esta industria? Más temprano conversamos con Maribel Rodríguez. Ella es vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y comenzamos por preguntarle las lecciones que les deja hasta el momento estos 10 meses de emergencia sanitaria en la industria turística mundial. Pues desafortunadamente, y muchísimas gracias por cortar con nosotros, si todo continúa tal y como lo tenemos previsto, más de 174 millones de empleos se van a perder en todo el planeta, lo cual significa una mejora con respecto a las previsiones anteriores, que eran 197, como consecuencia que en lugares como China el turismo doméstico ha mejorado y ha suavizado esta situación. Pero en el resto de los lugares aún no está a ese nivel, con lo cual podrían ser 143 millones de empleos los que se hayan perdido ya a día de hoy. También le preguntamos a la señora Rodríguez, siendo esta una industria tan amplia que, como ya decíamos, abarca el sector aeronáutico, los hoteles, la gastronomía, la industria local de manufacturas, le preguntamos cuáles son los sectores más afectados dentro de la gran industria turística. Esto fue lo que nos dijo. Pues toda la cadena de valor se ha visto afectada porque todo está conectado los unos con los otros. Evidentemente, los más afectados han sido las compañías aéreas como consecuencia de la relación directa que tienen con todo lo que es el viaje, tanto de ocio como de negocio. Pero como podréis imaginar, todo el resto de la cadena de valor ha sido afectada. Compañías aéreas, hoteles, distribuidoras. Algunos han mejorado relativamente por el tema del turismo doméstico, pero no podemos decir que a día de hoy haya un sector más damnificado que el otro. Permea a toda la sociedad, permea a toda la cadena de valor y no solamente afecta a las compañías, sino todo lo que va dejando tras de ellas, porque los empleos directos, indirectos e inducidos que el turismo tiene son muy importantes y a nivel social muy preocupantes. A propósito del avance de la segunda ola de contagio de coronavirus en Europa, le preguntamos a la señora Rodríguez qué lecciones debe tener en cuenta América del Sur, sobre todo teniendo en cuenta que el hemisferio sur entra en la temporada alta de verano en las próximas semanas y ya vemos lo que está pasando en Europa. Esto fue lo que nos comentó. Coordinación público-privada, que los gobiernos se coordinen, utilización de test a la salida en origen. Pueden utilizar luego otro y otro, por supuesto, pero la utilización de plataformas que permitan tener un contacto, se trace y se mapee los casos positivos para poder actuar quirúrgicamente a aquellos casos que son positivos. La implementación de protocolos sanitarios y protocolos de viaje, uso de mascarillas, la distancia social, todo esto de manera conjunta facilitaría la posibilidad de poder seguir viajando normalmente. Cuando se aplica eso, sin duda hay una mejoría. Estamos trabajando nosotros desde octubre, le presentamos a los países del G20, entre los cuales se encuentran algunos países de la región y con los cuales trabajamos un manual de 12 puntos en los cuales el sector privado mundial nos comprometíamos a trabajar conjuntamente con el sector público para recuperar
100 millones de empleos en todo el planeta. Estamos en esta fase ahora de trabajo conjunto, de coordinación para poder llevarlo a cabo, pero es muy importante hacer caso y seguir estos protocolos, hacer uso de los test, porque es la única manera de no perder tantísimos puestos de trabajo y el impacto social que esto puede tener en la región. Hablábamos con la señora Rodríguez sobre las lecciones que nos deja esto para la industria turística, pero también le preguntamos si esto representa un antes y un después en la industria del turismo y un momento de coyuntura en el que puede renovarse o incluso redescubrirse. Bueno, obviamente la digitalización y la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente se ha acelerado, era ya lo que estaba parte de la agenda, con lo cual, bueno, esta oportunidad la podemos tomar ahora para utilizarla y llevarla a cabo, pero realmente en este momento lo que tenemos que preocuparnos es de ser competitivos, de trabajar ahora, de hacer ahora formación, de trabajar muy mucho en la digitalización de las empresas y de poder hacer unos trabajos conjuntos entre las empresas y los destinos para la promoción futura internacional, porque luego va a haber ahí muchísimas empresas y muchísimos destinos queriéndose posicionar y es el momento de hacer el trabajo. Y no nos olvidemos de las empresas, los apoyos necesarios para que el sector privado y el empleo siga ahí una vez que ha pasado la pandemia, porque la pandemia pasará, llegará la vacuna, pero hasta que simplemente la vacuna hay que seguir conviviendo con esta vacuna y seguir trabajando en estos protocolos. Y hay que ayudar al sector privado y hay que utilizar las mejores prácticas, impulso financiero, revisión de los impuestos. Hay que ayudar a las empresas para que mantengan a su fuerza de trabajo, para que puedan estar ahí una vez que la pandemia haya pasado. Estos mejores ejemplos los podemos ver en países como, por ejemplo, en Italia, en Estados Unidos, perdón, en Reino Unido, en España, en Francia, que han apoyado el sector privado. Obviamente siempre se les puede apoyar más, pero han mantenido la fuerza laboral, el empleo, lo cual es muy importante. Y ahora con ciertos incentivos que se están realizando en ciertas partes de Europa, como fue, por ejemplo, en Italia, que implementaron el bono de viajar dentro de la región. El viaje doméstico va a ser muy importante y nos consta que Buenos Aires, que Argentina también está trabajando en este tipo de promoción, que son muy interesantes para promocionar el viaje dentro de los países también, para que faciliten los flujos y que haya también estos movimientos que faciliten y que dejen dinero a las economías locales. Ella menciona el turismo interno. Entonces, en ese orden de ideas, mi siguiente pregunta para nuestra invitada fue si precisamente el turismo interno era ese punto de partida para la reconstrucción de la industria en los países de América Latina, que sin duda alguna son un poco más pequeñas que las que hay en otros países de Europa que tienen una larga tradición turística como Grecia, Italia, España o Francia. El turismo interno es muy bueno para mantener, y es lo que ha pasado en China. En China han utilizado el turismo interno para poder promocionar, para poder seguir trabajando y para poder continuar la normalidad. Pero nosotros abogamos porque se abran las fronteras y que se vuelva a reanudar el viaje internacional, para lo cual hay una serie de protocolos y para lo cual hay unas medidas que, implementando esas medidas, se puede garantizar la seguridad. No nos confundamos que el 10,4% del 3% del PIB mundial corresponde a los viajes y el turismo internacional es muy importante. No solamente es el turismo de ocio, es el turismo de negocio, son las reuniones y es todo lo que tiene que ver con la economía, sin nunca olvidar el componente sanitario que tiene que, por supuesto, estar implementado en toda la cadena de valor. No estamos diciendo que no se viaje a nivel internacional, estamos diciendo que se puede viajar a nivel internacional, que no se pueden cerrar las fronteras, que se tiene que abrir las fronteras utilizando todos los medios oportunos, pero que a la vez el turismo doméstico también tiene que estimularse para poder mantener la economía. Pues era la entrevista que tuvimos un poco más temprano con Maribel Rodríguez, a quien agradecemos por haber estado con nosotros aquí en France 24, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que nos aclaró muchos puntos de esta importante industria mundial. En nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Vamos a comenzar con este anuncio. Canadá podría ayudar a Guyana a desarrollar una app para hacer seguimiento a los pacientes con COVID-19. Un anuncio de cooperación que llega cuando el país suramericano tiene un aumento considerable en el número de casos de contagio y esto ya está empezando a rebasar su capacidad para hacer seguimiento a los casos. Es muy reducida la capacidad que tiene este país. Guyana tiene más de 1.400 casos ya conocidos y unas 123 personas han fallecido hasta el momento. Una cifra que es muy alta si tenemos en cuenta que Guyana solamente tiene 500.000 habitantes y tiene un sistema hospitalario muy deficiente y pequeño que se concentra básicamente en la capital, Georgetown.
Vamos a otra noticia destacada. Este anuncio hecho por las autoridades peruanas preocupó también a nivel regional y a nivel internacional. Perú confirmó el primer caso de difteria en 20 años. Este caso fue descubierto precisamente en una inspección sanitaria como medida para hacer frente al coronavirus, sobre todo en los barrios menos favorecidos de Lima, la capital. La paciente es una menor de edad que no recibió el ciclo completo de vacunación contra la difteria. La coyuntura de la pandemia siembra el temor de la posible activación de otras enfermedades, en este caso como difteria, como lo mencionábamos, o incluso el sarampión. Y hablamos ahora de Canadá. Allí más de 10.000 fallecidos ya fueron contabilizados en ese país norteamericano. El primer ministro Justin Trudeau advirtió sobre posibles tiempos difíciles. El incremento de los casos obedece a las celebraciones del Día de Acción de Gracias canadiense a comienzos del mes de octubre y ha tenido mayor incidencia sobre todo en las poblaciones o provincias más habitadas o más pobladas, como son Ontario, Quebec, Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan. La menor incidencia tiene lugar en territorios más aislados, al norte, el territorio del Yukon, la isla del Príncipe Eduardo en el Atlántico canadiense y la provincia de Terranova y Labrador. El premier canadiense calificó esta situación como una horrible tragedia nacional. Y la tradición del Día de los Muertos está bien extendida en la región de América Latina, pero ningún país lo vive más que México, en donde los ciudadanos tendrán que celebrar de una manera muy diferente. ¿Cómo será precisamente esa celebración? Se lo contamos a continuación. Aunque las calles de la Ciudad de México se pinten de naranja como lo prevé la tradición, la capital vivirá este año una celebración del Día de Muertos insólita. Pues diferente, va a ser diferente porque en mi casa pues siempre salimos, nos disfrazamos, fiestas, todo así, pues ahorita no se va a poder, pero pues es algo que pasajero, esperemos el próximo año se pueda hacer y ya, es lo único que podemos hacer, esperar a que pase la pandemia y ya, se acabe. En efecto, del 31 de octubre al 2 de noviembre, los casi 120 panteones del área metropolitana de la capital permanecerán cerrados para impedir aglomeraciones ante la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a los mexicanos a honrar sus difuntos con antelación. Pues sí es triste para mucha gente que, un ejemplo, nosotros que vivimos nada más cada año y de repente el día que vamos a venir no lo podemos hacer, pues no nos hace justo. El gobierno creo que se equivoca, ¿no? Al cementerio solo dejan entrar un máximo de 3 personas por familia, lo que significa que los más de 700.000 turistas nacionales e internacionales que inundan habitualmente los cementerios tampoco podrán admirar esa celebración catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Corremos mucho riesgo, entonces está bien que nos hayan permitido venir a dejarle nuestras flores, plantas a nuestros muertos y sobre todo pues acompañarnos un día, ¿no? La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que dio positivo en la prueba de COVID-19 esta semana, instó a la población a celebrar el Día de Muertos en casa. Y por otra parte, durante estas fiestas, el gobierno mexicano decretará 3 días de luto nacional por los fallecidos de COVID-19. Y este fue nuestro resumen de noticias de COVID-19 la semana en América. Los invito para que dejen sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Otras noticias también las encuentran en france24.com, en las redes sociales y en la app, descargándola en su teléfono móvil. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana con otro resumen de noticias relacionadas con la pandemia del COVID-19. Feliz fin de semana.